El cartel del norte del valle. El imperio que creció en silencio, mientras el mundo miraba a Pablo Escobar. Y los titulares repetían los nombres del cartel de Cali. En silencio, sin cámaras, sin fama, otra organización se estaba preparando. No quería atención, no buscaba protagonismo, solo esperaba el momento exacto para quedarse con todo. Esta no es la historia del cartel más famoso, es la historia del cartel más paciente, el cartel del norte del valle. Contexto general. Colombia, años 70. Para entender al norte del valle, hay que retroceder a los años 70. Colombia vivía un momento clave. La violencia bipartidista había dejado estructuras armadas. Las rutas ilegales ya existían. La corrupción era parte del sistema. El narcotráfico no apareció de la nada. Se apoyó en todo lo que ya estaba roto. En Medellín comenzaban a crecer nombres como Escobar. En Cali, los Rodríguez Orejuela levantaban su imperio. Pero debajo de esos gigantes había otros actores, más discretos, más técnicos, menos impulsivos. El nacimiento de una estructura invisible. El cartel del norte del valle no nació como cartel, nació como red. Pequeños grupos, intermediarios, transportistas, financieros, personas que no daban órdenes, pero hacían que todo funcionara. Su territorio, el norte del departamento del Valle del Cauca, con conexión directa al eje cafetero, Antioquia y la costa caribe. Geografía perfecta. Montañas, ríos, carreteras secundarias, todo estaba listo. Drácula y los primeros años. A finales de los años 70 aparece un nombre clave, Gerardo Martínez, alias Drácula. Había hecho dinero durante el auge de la marihuana en Santa Marta. Tenía contactos, tenía capital y, sobre todo, tenía visión. Drácula entendió algo fundamental. El negocio no estaba solo en producir, sino en mover. Mover mercancía, mover dinero, mover voluntades. Bajo su mando se consolidó la primera estructura real del norte del valle. De la marihuana a algo más grande. Durante años el negocio principal no fue la cocaína, fue la marihuana. Más estable, menos persecución, menos ruido. Mientras Medellín explotaba en violencia y Cali compraba políticos, el norte del valle aprendía, observaba, tomaba nota. No querían errores, no querían guerras innecesarias, solo querían crecer. La relación con el cartel de Cali. Durante mucho tiempo, el norte del valle funcionó como brazo operativo del cartel de Cali. Transportaban, protegían rutas, cumplían órdenes. No eran jefes, eran socios silenciosos. Pero eso les permitió algo invaluable: acceso a rutas internacionales, contactos en Estados Unidos y experiencia de alto nivel. Aprendieron de los mejores y esperaron. Rutas, poder y control territorial. La clave estuvo en el territorio. El norte del valle no dependía de una sola ruta. Tenía alternativas. Plan B, plan C. Cuando una vía caía, otra se activaba. Además, financiaron carreteras. Compraron voluntades locales. Controlaron pueblos enteros sin disparar una sola bala. Era poder sin espectáculo. Política, corrupción y doble juego. Algunos capos del norte del valle entendieron que la violencia no siempre era necesaria. Figuras como Iván Urdinola se acercaron a sectores del Partido Conservador, financiaron campañas, movieron recursos públicos y aseguraron protección institucional. Otros, en cambio, eligieron milicias privadas y control armado. Dos estilos distintos. Un mismo objetivo. La apuesta diferente. Heroína. Mientras todos peleaban por la cocaína, Urdinola apostó por algo distinto. Heroína. Más rentable. Menos competencia directa. Mercado asegurado. El norte del valle no solo copiaba el negocio, lo diversificaba. Pensaban a largo plazo. La caída de los grandes. A finales de los años 80, la presión del Estado y de Estados Unidos comenzó a dar resultados. Primero cayó Medellín.
Luego, Cali. Los grandes imperios empezaron a derrumbarse. Durante casi 3 años, los Rodríguez Orejuela controlaron el 80% de la cocaína mundial. Pero incluso eso se volvió insostenible. Hoy vamos a hablar de un peso pesado de la mafia del norte del valle, que es muy diferente a Cali. El norte del valle es la parte rural de Cali, que comprende los municipios de Águila, Zarzal, Toro, La Paila, El Dobio. La decisión que lo cambió todo. Los líderes del cartel de Cali tomaron una decisión histórica: retirarse, entregarse, negociar, salir del negocio. Pero había un problema. Los mandos medios no tenían a dónde ir. Ellos no podían retirarse. Y ahí todo cambió. El momento exacto, con los grandes fuera del tablero, las rutas seguían abiertas. La demanda seguía intacta. Solo faltaba alguien dispuesto a tomar el control. Y en ese vacío, el cartel del norte del valle dejaba de ser una sombra, para convertirse en protagonista. Lo que vino después ya no fue silencio. Fue ambición. Fue poder absoluto. Fue violencia interna. Pero esa es otra historia. Cuando los grandes carteles cayeron, no llegó la paz. Llegó algo peor. Porque ahora el poder estaba vacío y todos lo querían. El vacío de poder con Medellín destruido y Cali entregado. Las rutas internacionales quedaron abiertas. Los contactos seguían vivos. La demanda no disminuyó. Pero ya no había un mando único. El norte del valle dejó de obedecer y comenzó a competir. De red a cartel absoluto. Lo que antes era una estructura coordinada se fragmentó. Cada jefe quiso su propio imperio. Cada socio se convirtió en rival. Cada error se pagó con sangre. Nombres que antes cooperaban, ahora se cazaban. Los nuevos amos. En esta nueva etapa aparecen figuras que marcarían la historia. Wilber Varela, alias Jabón. Frío, calculador, obseso del control. Diego León Montoya, alias Don Diego. Violento, territorial, convencido de que el miedo era la única ley. Víctor Patiño Fomeque, los hermanos Urdinola y otros mandos que ya no aceptaban órdenes. El cartel ya no tenía una cabeza, tenía demasiadas. La guerra interna. Lo que siguió fue una guerra que no salió en titulares internacionales, pero que desangró al Valle del Cauca. Atentados selectivos, traiciones, masacres encubiertas, no por ideología, no por política, por rutas, por cargamentos, por ego, los machos y los rastrojos. Para sostener el poder, los capos crearon ejércitos privados. De un lado, los machos al servicio de Don Diego. Del otro, los rastrojos, bajo el mando de Jabón. Ya no eran solo narcotraficantes, eran estructuras paramilitares, con fusiles, con listas, con control territorial absoluto. Violencia como mensaje. La violencia dejó de ser una herramienta secundaria. Se volvió el mensaje. Cuerpos abandonados en carreteras, advertencias públicas, ejecuciones filmadas. El miedo se convirtió en moneda y la población civil quedó atrapada en medio. Estados Unidos entra al juego. Mientras tanto, Estados Unidos observaba. El norte del valle se había convertido en el mayor exportador de cocaína del mundo. Más del 60% de la droga que llegaba a Norteamérica pasaba por sus manos. La DEA intensificó operaciones. Las extradiciones se convirtieron en amenaza real. Y eso lo cambió todo. Traiciones, informantes y caídas. Cuando el dinero deja de proteger, comienzan las traiciones. Socios entregando socios, sicarios convertidos en testigos, capos negociando información por años de vida, uno a uno. Los nombres empezaron a caer. El fin de los grandes jefes. Wilber Varela fue asesinado en Venezuela. Don Diego fue capturado y extraditado. Otros murieron antes de enfrentar juicio. El cartel no cayó de un solo golpe. Se desintegró como una bestia que se devora a sí misma. Lo que quedó cuando el polvo se asentó, no quedó un cartel,
Quedaron fragmentos, bandas, herederos, violencia residual. El norte del Valle no desapareció, se transformó. Consecuencias invisibles. Las cicatrices no fueron solo criminales. Pueblos enteros marcados, familias desplazadas, una región acostumbrada al miedo. Henao, el capo de capos del norte del Valle, el que es llamado el hombre del overol. Ante la pobreza de su pueblo, don Iván sale a buscar fortuna y llega a Leticia, en la frontera con el Perú, a la tierra de Evaristo Porras, un peso pesado del narcotráfico, socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que maneja toda la pasta de cocaína que venía de Perú hacia Colombia para el cartel de Medellín. Don Iván se convierte en un gran contacto para que llegue la pasta de cocaína al norte del Valle. Allí los mafiosos de la época empiezan a usar a don Iván y don Iván se vuelve necesario en el narcotráfico. Ya don Iván regresa a su pueblo, compra fincas, construye pistas y ya entra de lleno en el mundo del narcotráfico y empieza a exportar cocaína directamente hacia los Estados Unidos de Norteamérica con sus aviones. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El cartel del norte del Valle nunca buscó fama y aún así se convirtió en uno de los más letales de la historia. No por lo que mostró, sino por lo que hizo en la sombra. Porque cuando el poder no tiene rostro, es cuando más daño causa. El cartel del norte del Valle no cayó como cayeron los otros. No terminó con un solo disparo. No terminó con un solo nombre. No terminó con una sola captura. Terminó deshaciéndose desde dentro. Sus líderes murieron, fueron extraditados o traicionados. Sus ejércitos privados se fragmentaron. Sus rutas fueron heredadas por otros. Pero el daño ya estaba hecho, porque el norte del Valle no solo movió droga, movió miedo, movió silencio, movió una forma de poder que no necesitaba propaganda. Salió una leyenda urbana de que don Iván Urdinola Grajales había sido envenenado por su esposa Lorena Henao porque tenían problemas delicados. Pero mentiras, un hombre muy poderoso del norte del Valle, un hombre muy querido que amaba a don Iván Urdinola, le hicieron una biopsia al cadáver de don Iván, llevaron un pedazo de hígado, un pedazo de riñón y un pedazo de cerebro, donde los patólogos de aquí de Colombia, y fuera de eso también sacaron 3 muestras y las enviaron a Houston, Texas. Allí se dictaminó que el cadáver de don Iván Urdinola Grajales no tenía veneno. La muerte de don Iván Urdinola fue de un infarto fulminante. Después de muerto don Iván Urdinola, más o menos a los 3-4 años, es asesinado en la ciudad de Bogotá Julio Fabio Urdinola Grajales. Se dice que lo mandó a matar Jabo Varela. Era muy amigo Julio Fabio de Varela, pero tuvieron un problema por un dinero y lo mandó a matar en la ciudad de Bogotá. Como recordarán ustedes, Varela fue asesinado en Venezuela por su hombre de confianza, Combatiente. Mientras Medellín usó el terror visible y Cali eligió la infiltración elegante, el norte del Valle perfeccionó algo más peligroso: la violencia sin rostro, la traición como método, el asesinato como ajuste contable. No fueron un cartel de una sola generación. Fueron el puente, el eslabón entre los grandes imperios del pasado y las estructuras criminales del presente. De ellos nacieron bandas, de ellos surgieron nuevas guerras, de ellos heredamos un modelo que aún hoy sigue activo. El cartel del norte del Valle demostró que en el narcotráfico no gana el más famoso, ni el más rico, ni siquiera el más violento. Gana el que sabe esperar. Gana el que se mueve en silencio. Gana el que entiende que el poder real no se anuncia, se impone. Y cuando ese poder se rompe, no deja paz, deja vacío. Y los vacíos siempre se llenan. Conclusión final. Esta no es solo la historia de un cartel. Es la historia de lo que ocurre cuando el crimen se profesionaliza, cuando la violencia se normaliza y cuando el silencio se vuelve cómplice. Porque mientras existan rutas, mientras exista demanda, mientras exista impunidad, el final nunca será definitivo. El cartel del norte del Valle murió, pero su legado sigue respirando. Si has llegado hasta aquí,
es porque te interesa este contenido. Así que te parece, si me dejas un like, actives la campanita así la plataforma te avisa cuando hay nuevo video y deja tu comentario. ¿Qué opinas sobre este cartel? Los leo.